Escuela Superior de Educación Religiosa. Curso Los Mandamientos. Docente Luis Ortiz. Estudiante Shirley Consuelo Anguamán del Castillo. Maestro, ¿qué debo hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Al joven que le hace esta pregunta, Jesús responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como el único bueno, como el bien por excelencia y como la fuente de todo bien. Luego Jesús le declara: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cita a su interlocutor los preceptos que refieren al amor al prójimo, como no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo del 16 al 19. A esta respuesta se añade una segunda: si quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 21. Esta respuesta no anula a la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir con los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús, dirigida al joven rico, de seguirle en la obediencia del discípulo y en la observancia de los preceptos, es relacionada como el llamamiento a la pobreza y castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Cuando le hacen la pregunta: ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Esto está en Mateo capítulo 22, versículo 36. Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de caridad, plenitud de la ley. La palabra decálogo significa literalmente 10 palabras. Estas 10 palabras, Dios las reveló a su pueblo en la montaña santa. Las escribió con su dedo. A diferencia de los otros preceptos escritos por Moisés, constituyen palabras de Dios en un sentido inminente. Son transmitidas en los libros de Éxodo y el de Deuteronomio. Ya en el Antiguo Testamento, los libros santos hablan de las 10 palabras, pero su pleno sentido será revelado en la nueva alianza en Jesucristo. El decálogo se comprende ante todo cuando se lee en el texto del Éxodo, que es el gran acontecimiento libertador de Dios en el centro de la antigua alianza. Las 10 palabras, bien sean formuladas como preceptos negativos, prohibiciones, o bien como mandamientos positivos, como honra a tu padre y a tu madre, indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida. Las 10 palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía, es decir,
El Señor nos habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 4. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es el don de Dios y de su santa voluntad. La alianza y el decálogo entre Dios y el hombre están también confirmados por el hecho de que todas las obligaciones se enuncian en primera persona. Yo soy el Señor, y están dirigidas a otro sujeto como tú. En todos los mandamientos de Dios hay un pronombre personal en singular que designa el destinatario. Al mismo tiempo que a todo el pueblo, Dios nos da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Desde San Agustín, los 10 mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. En el siglo XV se tomó la costumbre de expresar los preceptos del Decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Estas fórmulas están todavía en uso hoy. Los catecismos de la Iglesia han expuesto con frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos enuncian las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Los 3 primeros se refieren más al amor de Dios y los otros 7 más al amor del prójimo. El Concilio de Trento enseña que los 10 mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo, para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Los 10 mandamientos pertenecen a la revelación de Dios. Nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen en relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Los 10 mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y a su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los 10 mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano.